Capítulo 91. Mercado mayorista. ¿Qué? Duque miró a David con expresión desconcertada, cuestionándolo con la mirada. ¿Una belleza tan deslumbrante realmente podría noquear a 3 tipos con un solo golpe? Sin mencionar a 3 chicos, incluso si ella le pidiera que atravesara fuego y agua por ella, él lo haría con gusto. David miró la expresión enamorada de Duke y le puso los ojos en blanco con desdén, pensando que no tenía futuro. David avanzó, le dio unas palmaditas en la cabeza a Negrito y se fue con el perro. Mónica la siguió y Duke se acercó silenciosamente a ella y habló vacilante: «Belleza, ¿podemos intercambiar información de contacto?». Al escuchar las palabras de Duke, Mónica giró la cabeza y le dirigió una mirada fría. Duque se quedó inmóvil, estupefacto, viendo a Mónica alejarse. ¿Ella realmente me ignoró? El rostro de Duke se oscureció por un momento, pero luego levantó los ojos, lleno de sorpresa. La belleza finalmente me prestó atención. Duque estaba emocionado, casi saltando para animar. Se apresuró a alcanzarla, quedándose descaradamente al lado de Mónica sin decir una palabra, observándola en silencio. David, que caminaba al frente, se volvió y se quedó sin palabras. Este tipo no le tiene miedo a la muerte. Aunque Mónica es una belleza, su cara ya mostraba disgusto. No solo eso, incluso las manos fuertemente apretadas de Mónica a su lado mostraban su moderación hacia el comportamiento de Duke. David miró a Mónica, temiendo que Mónica pudiera perder los estribos más tarde y alimentar a Duke con los zombies. El grupo continuó caminando y, según el recuerdo de David, llegaron a un gran mercado mayorista. El nombre del mercado quedó partido en 2 mitades en el suelo, pero aún se podía ver vagamente que se trataba del mercado mayorista de impuestos. El Duty Wholesale Market era el mercado mayorista más grande de la ciudad. Tenía una amplia variedad de alimentos, bebidas, ropa y artículos de primera necesidad. Sin embargo, nadie sabía cuánto quedaba en el mercado después del brote de zombies. Cuando el grupo entró, inmediatamente un olor fétido asaltó sus sentidos. «Oh, maldita sea, ¿qué es este olor?». Duque se pellizcó la nariz con disgusto y luego miró a Mónica a su lado. Al ver que Mónica no reaccionaba, preguntó con preocupación: «Belleza, ¿quieres? Piérdase». Antes de que pudiera terminar la frase, Mónica lo interrumpió fríamente. David, tapándose la nariz con una mano, siguió caminando hacia adelante. Todo el suelo del mercado estaba lleno de huesos y fluidos pegajosos. Uno podría imaginar la horrible escena que había tenido lugar aquí. El mercado mayorista en sí es un lugar de reunión para la gente, y cuando los zombies estallaron sin ninguna preparación psicológica, la gente en el mercado era como comida en una olla, esperando ser devorada por los zombies uno por uno. Lo extraño es que David había caminado por casi la mitad del mercado mayorista, pero no había visto ni un solo zombie. ¿Se escondieron o hubo otra conspiración? Justo cuando estaba pensando, la voz de Duke llegó a su lado: «Esto es extraño. ¿Por qué hay tanto silencio aquí?». David asintió y se dio cuenta de que Duke también había notado la anomalía. Los dos continuaron deambulando por el mercado mayorista por un rato y luego se detuvieron en la entrada de una tienda de ropa. Las ventanas y puertas de cristal de la tienda estaban rotas y el cartel había caído del frente, cubierto de polvo. Duke tomó la iniciativa y entró. Pronto, salió con un traje de camuflaje nuevo. «Vaya, este traje de camuflaje es genial y es una versión militar modificada. Al usar este traje, el poder de combate está al máximo». Duke desdobló el traje y se lo mostró a David. David miró la expresión emocionada de Duke y sonrió levemente. No estaba concentrado en esa ropa en este momento, sino en el entorno circundante, lleno de vigilancia. En su opinión, creía que las situaciones anormales debían tener peligros ocultos. Al ver la reacción de David, Duke rápidamente guardó el traje de camuflaje y lo guardó en su mochila. Los dos continuaron inspeccionando el área circundante. De repente, David miró hacia un callejón no muy lejos. En la esquina del callejón, un anciano de cabello blanco estaba agachado en el suelo, temblando. Lentamente, el anciano sintió movimiento a su lado y se volvió hacia David. Cuando vio a David, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto un rayo de esperanza. «Joven, por favor ayúdame», dijo el anciano, luchando por ponerse de pie. Mientras el anciano corría hacia David, este retrocedió con cautela. Los zombies habían estado apareciendo durante tanto tiempo,
¿Cómo podría una persona mayor con cabello blanco sobrevivir durante tanto tiempo? ¿Fue por suerte? ¿O estaba escondida en este rincón? David no creía que el anciano frente a él fuera humano. Incluso si fuera humana, sus intenciones no podrían ser puras. Mientras retrocedía, David sacó un cuchillo de combate de aleación de su espacio. Los ojos de la anciana se oscurecieron al notar el cuchillo de combate en la mano de David. Se detuvo frente a David y lo miró con expresión suplicante. Joven, por favor ayuda a la abuela. La abuela no ha comido nada en mucho tiempo. Su voz era vieja y ronca, evocando un sentimiento de lástima. David miró a la anciana de arriba a abajo y de repente vio un rastro de mancha de sangre en ella. Estaba en el borde de su ropa, casi imperceptible a menos que se observara con atención. Anciana, usted, antes de que David pudiera terminar su frase, Duke se acercó con un grito. Le dio unas palmaditas en el hombro a David y le susurró, ella es solo una anciana. ¿A qué le tienes miedo? David tenía la intención de decir algo, pero Duke ya había caminado hacia el anciano. David sonrió levemente. No tenía miedo en absoluto. Como Duke quería ser el centro de atención, podía dárselo. También podría verse como una prueba. David se quedó con las manos en los bolsillos, observando las acciones de Duke. Duke caminó lentamente hacia el anciano. Dio vueltas alrededor de ellos, luego apoyó la barbilla en la mano y frunció el ceño mientras los observaba. Después de un momento, sacudió la cabeza confundido y preguntó, ¿cómo lograste sobrevivir solo durante tanto tiempo? Al escuchar la pregunta de Duke, David asintió para sus adentros. No esperaba que este tipo estuviera tan atento y notara algo extraño en el anciano. He estado hurgando aquí. De lo contrario, este viejo hueso, habría perecido hace mucho tiempo, dijo el anciano, comenzando a toser violentamente. Al mismo tiempo, miraron discretamente a Duke. TSK, no esperaba que la anciana tuviera algunas habilidades. Ya que ese es el caso, puede seguir hurgando aquí. Duke dejó caer estas palabras y se dio la vuelta, su mirada hacia David se volvió seria. La implicación era que Duke le estaba diciendo a David que el anciano no era normal. Por supuesto, David pudo ver la rareza en la persona mayor, pero simplemente asintió levemente y no dijo nada. Quería ver qué haría Duke a continuación. Joven, debes ser un joven compasivo. Por favor, sálvame. El anciano volvió a decir cuando vieron a Duke irse, su expresión mostraba una pizca de ira. Sin embargo, Duke pareció ignorar sus palabras y continuó caminando como si no las hubiera escuchado. Cuando se trataba de este misterioso anciano, Duke no ofrecería fácilmente su ayuda. Esto también era consistente con las reglas de supervivencia que David le había dicho al comienzo del Apocalipsis. Capítulo 92. El anciano se convierte en una mujer hermosa. Oye, joven. El anciano murmuró y lentamente giró la cabeza para mirar a Duke. Hace un momento te elogié por tener un corazón compasivo. ¿Por qué huiste? Dijo el anciano, enderezando su cuerpo. Miraron las expresiones indiferentes de las personas frente a ellos y supieron que no podían continuar con la farsa. Lentamente, la postura encorvada desapareció, reemplazada por una figura alta. Luego, extendió la mano y se tocó la cara. Rotura. El rostro arrugado fue arrancado, revelando un hermoso rostro femenino. La mujer descartó con desdén la piel del anciano a un lado y miró a Duke. Estuve tan cerca de tener éxito. ¿Cómo lo descubriste? Duke la miró, su rostro aún serio. Dijo con calma, las manos del anciano no son tan delicadas como las tuyas. Había ayudado a demasiadas personas mayores y visto lo suficiente como para saber que las manos de una persona mayor nunca serían tan hermosas y tiernas como las de una mujer. La mujer escuchó e hizo una pausa. Levantó su propia mano y la miró, satisfecha mientras la tocaba. Aún así, no importa porque todos ustedes morirán aquí a continuación. Mientras hablaba, la mujer examinó atentamente a David y a los demás. Levantó la mano y chasqueó los dedos. Después de un segundo, los sonidos de los rugidos de los zombis resonaron en el aire. Esto es malo. David rápidamente se dio la vuelta y la salida detrás de él se cerró de golpe. Mientras tanto, la mujer había desaparecido, pero la piel del anciano permaneció en el suelo.
Volveré por vosotros más tarde y convertiré vuestras caras en máscaras. La voz de la mujer resonó desde arriba. David levantó la vista y abrió mucho los ojos. Detrás de la mujer había un zombi. Y ese zombi tenía su brazo alrededor de su cintura. Claramente, el zombi la había llevado hasta allí. ¿Por qué un zombi? ¡Ey! Justo cuando estaba pensando, la voz de reprimenda de Duke de repente llegó a su oído. Cuando David giró la cabeza, había un zombi a menos de 1 metro de él. Lentamente, la cabeza del zombi comenzó a deslizarse hacia abajo. Con un ruido sordo, la cabeza del zombi cayó pesadamente al suelo, emitiendo un sonido sordo. David sacó su cuchillo de combate de aleación y con calma sacó un cristal de la frente del zombi. Obtuviste un cristal primario. Bonificación de golpe crítico vigente. Felicitaciones, obtuviste 100 cristales primarios. Atributos, ninguno. ¡Ey! Duque se acercó mientras David se levantaba. Se revolvió el pelo y miró a David, que estaba abriendo ligeramente los labios, y dijo triunfalmente, lo sé, no es necesario que me lo agradezcas. Solo te estoy recompensando por salvarme la vida la última vez. Las palabras que David quería decir no pudieron salir mientras miraba la expresión de Duke. Después de contenerlo durante unos segundos, finalmente dijo, «Estás loco». Dicho esto, David ignoró el rostro oscurecido de Duke y miró a su alrededor. Con una mirada, vio entre 40 y 50 zombis primarios. Pero Mónica, en ese momento, no estaba por ningún lado. Una sonrisa se formó en los labios de David. Todavía tenía que agradecer a la mujer de antes por convocar a los zombis. Prácticamente le estaba entregando un regalo. «Poco negro», gritó David. Los 40 o 50 zombis principales volvieron su mirada hacia él. Rugido, en un instante, toda la atención de los zombis se centró en David. Antes de que los zombis pudieran alcanzar a David, Little Black ladró y saltó frente a él, abriendo bien la boca. Se produjo una explosión de llamas que incineró instantáneamente a docenas de zombis en el frente. Después de que los zombis fueron reducidos a cenizas, solo quedaron los cristales. Al escuchar el maravilloso sonido, la mirada de David gradualmente se volvió codiciosa mientras miraba a los zombis restantes. Oye, da un paso más hacia adelante y ya no tendrás esa cara bonita. La mujer estaba sentada en una silla con las piernas cruzadas. Ella ya se había cambiado de ropa. En ese momento, llevaba un vestido azul claro y tenía una abertura en el borde que dejaba al descubierto sus largas y blancas piernas. Detrás de la mujer, un joven zombi le masajeaba los hombros. Había otro zombi a su lado, sirviéndole té. Mónica se paró no muy lejos y se volvió para mirar a la mujer. Eres un controlador mental, un despierto por segunda vez con habilidades extraordinarias. Tu habilidad despierto es el control, sin limitaciones sobre los objetos que controlas. El alcance de tu control depende del poder de la persona despierta. A medida que las palabras cayeron, la expresión de la mujer gradualmente se volvió fría. Apretó con fuerza la taza de té y las venas de su mano se hincharon. ¿Cuál es tu propósito?, preguntó con cautela, mirando a Mónica. Mónica respondió con indiferencia, no vales nada, no tengo ningún interés en ti. La mujer se enojó al escuchar las palabras de Mónica. Le arrojó con fuerza la taza de té a Mónica, pero Mónica la esquivó fácilmente inclinándose ligeramente. Al ver que el rostro de la mujer se sonrojaba, Mónica dijo, ¿tratas de presumir frente a mí? ¿No tienes ninguna estimación de tus propias habilidades? Ella se burló y se giró para irse. Con un chasquido, la mujer se levantó de la silla. Ataque. Destrózala. Los zombis de los alrededores obedecieron la orden de la mujer y cargaron rápidamente hacia Mónica. Mónica caminó tranquilamente hacia adelante, y cuando los zombis estaban a menos de 1 metro de ella, con un chasquido, sacó su arma. Aplastar. Todos los zombis detrás de ella cayeron. Mónica saltó ligeramente, aunque llevaba zapatos de tacón, aterrizó detrás de la mujer sin hacer ruido. El arma estaba presionada contra la sien del controlador mental. Al sentir la fría dureza del arma, las campanas de alarma de la mujer sonaron con fuerza en su mente. Antes de que pudiera hablar, Mónica habló primero, retírate de tus pequeños trucos o las consecuencias no serán tan simples como una amenaza. La mujer tragó nerviosamente y miró a los zombis. Al momento siguiente, los zombis bajaron la cabeza y caminaron hacia los rincones oscuros.
¿Estás satisfecho?, preguntó la mujer con miedo. Mónica retiró el arma y dijo fríamente, tu personalidad arrogante pronto te enseñará una lección. Si no me crees, te daré la oportunidad de seguir con vida. No olvides agradecerme adecuadamente cuando llegue el momento. Dicho esto, Mónica se dio vuelta y se fue con una sonrisa. La mujer observó la figura de Mónica y apretó los dientes. Perra. Apretó el puño con fuerza y las venas de su mano se hincharon. Solo espera, no soy alguien con quien jugar. Te mostraré lo formidable que soy. Con eso en mente, la mujer, con una leve sonrisa en sus labios, se giró y caminó hacia la oscuridad. Mientras tanto, por parte de David, aún no había terminado de matar cuando los zombis restantes de repente se dieron vuelta y huyeron. Terminé de coleccionar. Duke sostuvo docenas de cristales con su ropa y se los entregó a David. Capítulo 93. Luz roja mejorada. David retiró la mirada y giró la cabeza, solo para ver de repente a Mónica parada detrás de ellos en algún momento. ¿A dónde acababa de ir esta mujer? ¿Por qué apareció justo después de que se fueron los zombis? Mientras pensaba en esto, la mano de David tocó los cristales en los brazos de Duke. Has obtenido 50 cristales primarios. Probabilidad de golpe crítico, 100x. Felicitaciones, has obtenido 5000 cristales primarios. Atributos, ninguno. Al escuchar las indicaciones del sistema, David asintió en silencio. En los últimos días, había recolectado una cantidad considerable de cristales. Los cristales en el inventario del sistema ahora estaban apilados como una pequeña montaña. Según las indicaciones del sistema, el tiempo hasta el primer brote zombie se acercaba. Tuvo que usar estos cristales para formar su propio equipo y garantizar un enfoque infalible ante el brote zombie. Con eso en mente, David llamó al sistema en su mente. Sistema, ¿cuánto tiempo queda hasta que se complete la misión? Timbre. Misión, almacenar cristales. Queda un mes hasta el primer brote zombie. Utilice el tiempo restante para recolectar tantos cristales mutados como sea posible y formar su propio equipo. Durante este periodo, todos los recursos que almacene recibirán una bonificación de golpe crítico de 100x. Tiempo restante de la misión, 7 días, 10 horas, 5 minutos. 7 días, los últimos 7 días. Su equipo todavía era basura en este momento. ¿Realmente podrían sobrevivir el día del brote zombie? No era solo el quien necesitaba subir de nivel, sino cada persona del equipo. Solo cuando todos se volvieran más fuertes habría una posibilidad de sobrevivir al brote zombie. Perdido en sus pensamientos, David le dio unas palmaditas en el trasero a Little Black. Vamos, pequeño negro. Little Black dejó escapar un gemido, aparentemente descontento porque David le dio palmaditas en el trasero, pero aún así siguió a David y avanzó. Cuando pasaron junto a Mónica, David se detuvo por un momento, la miró intencionalmente o no y continuó caminando hacia adelante. Duke corrió y le dijo a Mónica, belleza, ¿te gustaría unirte a nosotros? Mónica le dirigió una mirada desdeñosa y caminó adelante, superándolo y colocándose detrás de David. Al ver las acciones de Mónica, Duke pensó que Mónica estaba impresionada por su encanto y rápidamente una sonrisa apareció en su rostro. Belleza, espérame, Duke quería gritar, pero temiendo atraer zombies, solo pudo reprimir su voz y correr hacia adelante mientras gritaba, mirando a David, Mónica y Little Black que todavía estaban de pie en su lugar, mirando al cielo. ¿Qué estás mirando? Duke se rascó la cabeza y miró al cielo. En ese momento, quedó en shock. Antes de entrar, el cielo todavía estaba normal. Pero ahora, el cielo estaba lleno de un color rojo sangre ilimitado, y los colores reflejados en el suelo se habían vuelto carmesí como la sangre. Lo más aterrador fue el sol colgando en el cielo. Poco a poco fue cubriendo el tono rojo sangre hasta que el sol fue devorado por completo. Oh, no, murmuró David mientras miraba la escena. La primera vez que vio esta escena fue durante la primera mutación de los zombies. Pero antes de eso, ya se había encontrado con muchos zombies mutados. Rugido. Sin mucho tiempo para pensar, un zombi saltó repentinamente por detrás. La apariencia general del zombi no era diferente a la normal. Pero cuando su cuerpo emergió en el cielo rojo sangre, comenzó a sufrir cambios. El cuerpo del zombi emitió una serie de crujidos.
Dios mío, ¿qué es esto? Duke no terminó la frase, David ya había llamado al coche. En lugar de concentrarse en el zombi, se sentó en el asiento del conductor. Entrar en el coche, él gritó. Mónica sintió que algo andaba mal mientras observaba los cambios que ocurrían en el cuerpo del zombi. Rápidamente se dio la vuelta y se subió al auto. Duke quedó estupefacto, mirando al zombi. No fue hasta que Little Black le dio una patada feroz y cayó al suelo que reaccionó. ¡Maldición! Justo cuando Duke subió al auto y cerró la puerta, el zombi chocó contra él. Era tan rápido que después de ser expuesto a la luz, su velocidad era más de 3 veces mayor que la de un zombi normal. David observó por el espejo retrovisor al zombi que los perseguía implacablemente. Al ver que el zombi estaba a punto de saltar al auto, soltó una mano y rápidamente abrió un portal frente al auto. Con determinación, entró en el portal. El coche entró por la puerta dimensional y el zombi falló su objetivo. Al momento siguiente, el auto apareció en un lugar distante, lejos del zombi. ¿Qué está sucediendo?, murmuró Duke. La mirada de Mónica permaneció fija en la ventana. En las calles y plazas, muchos zombis estaban siendo iluminados por la luz roja, experimentando cambios gradualmente. Sin embargo, algunos zombis, a pesar de estar expuestos a la luz, permanecieron en el nivel básico y no sufrieron ninguna transformación. Al ver esta escena, Mónica murmuró para sí misma, luz roja. ¿Llegó tan pronto? Recordó la especulación anterior de Abraham de que antes del primer brote zombie aparecería una luz roja en el horizonte. Sin embargo, no esperaba verlo tan pronto. David también miró fijamente la impresionante luz roja, con el ceño fruncido. Ya había visto la luz roja en su vida anterior y conocía su poder. No solo podría provocar que algunos zombis sufrieran una evolución significativa, sino que también podría incinerar a los humanos y convertirlos en bolas de fuego. Su aterrador poder perseguía a todos los superhumanos. Sin embargo, Duke, con una expresión curiosa, miró la luz roja y dijo, me pregunto en qué se convertirán los humanos después de ser iluminados por la luz roja. David se rió entre dientes y dijo, te hará probar el miedo a la muerte en un instante. Para entonces, te convertirás en uno de los zombis de este mundo. Mientras David hablaba, ambas personas en el auto se volvieron para mirarlo. Mientras tanto, por la ventana, un hombre corría. La luz roja brilló en el rostro del hombre, con expresión de gran emoción. Pensó que era un paso hacia un mayor avance, pero no se dio cuenta de que era solo el primer paso para convertirse en zombie. David les indicó a los dos que miraran por la ventana. Cuando Duke y Mónica miraron, el hombre ya había comenzado a arder. Después de la combustión, se convirtió en zombie. Al final, solo pudo permanecer como un zombie de nivel básico. Incluso bajo la iluminación de la luz roja, no pudo evolucionar más hacia un zombi mutado. La luz roja esta vez es como un despertar para los humanos. Los zombis que se encuentran bajo la luz roja equivalen a elegir una prueba, y la luz roja seleccionará los zombis adecuados para las actualizaciones. Los zombis mejorados tendrán habilidades especiales, mientras que los no elegidos seguirán siendo zombis de nivel básico. David bajó rápidamente las escaleras. Condujo el auto hacia adentro y solo abrió la puerta cuando pudo salir de manera segura sin ser iluminado por la luz roja. De pie en el hueco de la escalera, miró la luz roja en el cielo y frunció el ceño. No sabía cuánto duraría esa luz roja o si sería igual que en su vida anterior. Sin embargo, independientemente de las circunstancias, David sabía que lo más importante para él ahora era mejorar su propia fuerza. Solo mejorando su fuerza podría enfrentar sin miedo cualquier cosa en el apocalipsis. Capítulo 94. No afectado por la luz roja. David tuvo una idea y decidió estacionar el auto. Belleza, no podemos salir ahora. Deberías quedarte aquí un rato. Duke le dijo a Mónica. Sin embargo, la mirada de Mónica permaneció fija en la luz roja del cielo. Este asunto tuvo que ser denunciado a la organización, junto con la conversación que escuchó en el coche. Lentamente, Mónica desvió la mirada hacia David, que estaba a su lado. Esta persona parecía saber mucho. En el segundo siguiente, David giró la cabeza y casualmente se encontró con la mirada de Mónica. Solo por un segundo, David desvió voluntariamente la mirada y dio el primer paso hacia las escaleras. ¿Belleza? Duke extendió su mano y la agitó frente a Mónica.
Mónica lo miró con calma y asintió. Tal como había dicho David, si salieran en ese momento, se convertirían en zombies. Entonces, ella solo podía quedarse aquí por ahora. Mientras David subía las escaleras, antes de llegar arriba, un hombre descendió lentamente las escaleras. El hombre tenía círculos oscuros alrededor de los ojos, ojos inyectados en sangre, rostro sin afeitar y parecía exhausto. Sorprendentemente, David vivía en el mismo piso que esta persona, pero no lo recordaba. Intercambiaron una mirada y luego ambos desviaron la mirada. El hombre pasó junto a Duke y los demás. Duke miró al hombre y le preguntó a David, ¿cómo es que no sabía que hay otras personas además de nosotros en este edificio? David asintió pero no prestó más atención a las palabras de Duke. Sin embargo, la siguiente declaración de Duke se lo recordó nuevamente. Pero espera, ¿no dijiste que después de que la luz roja nos ilumina, todos nos convertimos en zombies? Ese tipo no parece verse afectado en absoluto. ¿No afectado? David volvió la cabeza sorprendido. Duke asintió y señaló en la dirección en la que se había ido el hombre. Lo vi entrar allí. David corrió rápidamente hacia el pasillo y miró hacia afuera, tal como lo había descrito Duke. El hombre de antes caminaba bajo el semáforo en rojo sin sufrir ningún cambio. Era como si la luz roja no tuviera ningún efecto sobre él. Esta era una situación que David nunca antes había enfrentado. ¿Quién era exactamente ese hombre? David se frotó las sienes, sintiendo que le dolía la cabeza. Debido a la naturaleza proactiva de Duke, quería llevar a Mónica de regreso a su habitación para protegerla. Al final, David confió a Mónica a Sophie y les ordenó a Arnold y Sophie que cuidaran bien de su distinguida invitada. Antes de que Duke se fuera, le lanzó a David una mirada molesta, como si David hubiera interrumpido sus esfuerzos románticos. David se rió impotente e indicó a todos que no salieran de la casa hasta que la luz roja se apagara. Al regresar a casa, tan pronto como David entró, no vio la figura de Sally. Solo cuando entró en la habitación la vio. Al ver a Sally acostada en la cama, se dio cuenta de algo en ese momento. Su corazón se apretó de repente y rápidamente se dio la vuelta. ¿Qué? David le dio la vuelta a Sally y su frente quedó cubierta de un denso sudor frío, que incluso empapó su ropa. Al lado de Sally, algunos cristales yacían tranquilamente sobre la cama. Al combinar los cristales con la apariencia de Sally, David descubrió la mayor parte de lo que estaba sucediendo. Todos tenían un límite de cuánto podían absorber, y Sally estaba superando ese límite. David tomó un pañuelo y con cuidado le secó el sudor frío de la frente. Suavemente recostó a Sally, le tomó la mano y montó guardia junto a su cama. Después de un tiempo incierto, a pesar del extraño cielo afuera, la habitación permaneció envuelta en oscuridad detrás de las cortinas. Con la vista sin cambios, Sally abrió lentamente los ojos y al despertar miró al techo, sin poder distinguir si era de día o de noche. Estaba a punto de moverse cuando notó que había alguien junto a su cama. David le tomó la mano con fuerza y, al sentir su movimiento, abrió los ojos. ¿Despierto?, preguntó. Sally lo miró un poco confundida. ¿Estás de vuelta? David asintió y se acercó a ella, abrazándola con fuerza. Romper el límite es muy peligroso. Fuiste demasiado imprudente. Al escuchar las palabras de David, Sally sonrió y le devolvió el abrazo. Creo que vale la pena. Solo quería intentarlo. Mientras las palabras caían, David la soltó y tenía una expresión de disgusto en su rostro. Es demasiado peligroso. No vuelvas a hacer algo como esto. Si ella no hubiera logrado abrirse paso, lo que David habría sostenido podría haber sido un cuerpo sin vida. El corazón de Sally se calentó ante la mirada de David. ¿Estabas preocupado por mí? Sally se acercó y preguntó en broma. David le dio unos golpecitos en la nariz en broma y dijo, te estaba regañando. Mientras Sally sonreía, rápidamente plantó un beso en los labios de David. Considérelo una recompensa por su preocupación. David la miró, momentáneamente aturdido. Se lamió los labios que acababa de besar y luego abrazó a Sally con fuerza nuevamente. Los dos cayeron juntos sobre la cama. Después de 3 horas de conexión íntima, David, sin camiseta, miró a Sally, que se había quedado dormida. La besó suavemente en la frente y la cubrió consideradamente con una manta antes de salir de la habitación. David se sentó en el sofá y, pensándolo bien, sacó 40 cristales primarios del espacio.
Miró los 40 cristales que brillaban ante él. Sin dudarlo, David los consumió todos de un solo aliento. Se cubrió el pecho y cayó al suelo de dolor. Después de aproximadamente media hora, David se levantó lentamente del suelo. Habiendo absorbido los 40 cristales, instantáneamente se sintió renovado y con la mente despejada. Sin embargo, no parecía haber sensación de fatiga. Podría ser. Los ojos de David se iluminaron y sacó 10 cristales más. Al mirar los cristales, tragó saliva. Cada cristal adicional que consumía conllevaba un elemento de riesgo. Si cometía un error, cuando Sally despertara, vería un cuerpo sin vida. Con estos pensamientos en mente, David tomó el primer cristal y comenzó a absorberlo. Después de terminar uno, no sintió ninguna molestia. David se sintió encantado y continuó absorbiendo los cristales restantes. El 10. David miró el último cristal que tenía en la mano, apretó los dientes y lo absorbió. De repente, sus ojos se abrieron y su cuerpo emitió un fuerte ruido, golpear. Su corazón de repente tembló. David se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas. Jo. Jadeó para respirar, con la boca bien abierta, aspirando grandes bocanadas de aire. Goteo. El sudor goteaba de su frente al suelo. En la habitación se podía escuchar claramente el sonido de la respiración agitada de David. En ese momento, su ritmo cardíaco comenzó a acelerarse. Tomp, tomp, el sonido de su corazón resonó en los oídos de David, inusualmente claro y alerta. De repente, el corazón de David se apretó, como si lo hubieran pinchado una aguja. Se mordió el labio, reprimiendo cualquier sonido y, naturalmente, cayó al suelo. Timbre. Se detectó que el cuerpo físico del anfitrión está experimentando un cambio cualitativo, que puede mejorar en gran medida la propia fuerza del anfitrión. Duración, 10 minutos. Capítulo 95. Calamidad autoinfligida. Después del mensaje del sistema, apareció una barra de progreso ante los ojos de David, que mostraba un 50% de finalización. Maldita sí. David apretó los dientes y pronunció estas palabras. Tenía un dolor insoportable, pero en lugar de quejarse, el sistema le mostró una barra de progreso, permitiéndole ver visualmente cuánto tiempo más tenía que soportar esta agonía. David no pudo evitar apretar los dientes aún más fuerte, apretando con fuerza su puño mientras soportaba el intenso dolor. Timbre. El templado final de la fuerza física y el poder del anfitrión está en progreso. Tiempo estimado, 3 minutos. Al escuchar las palabras del sistema, el rostro de David se oscureció. Justo cuando pensaba que no podía estar más atormentado por el dolor en su cuerpo, el sistema logró enfurecerlo. 2 minutos más tarde, cuando la barra de progreso alcanzó el 99%, solo faltaba un 1% para completarse. Aterradoramente, la barra de progreso de repente dejó de moverse. Al momento siguiente, el cuerpo de David emitió un fuerte crujido. Al mismo tiempo, la barra de progreso alcanzó el 100%. Timbre. Felicitaciones, ha mejorado su habilidad espacial al nivel 4 y ha desbloqueado una nueva habilidad. Habilidad espacial nivel 4, telequinesis. Tomar cualquier cosa del espacio. Los usuarios de habilidades espaciales pueden usar sus mentes para manipular el espacio y tomar un objeto que han visto a través de los huecos en el espacio. Sin embargo, recuerda, solo puedes usarlo 3 veces al día. ¿Habilidad espacial de nivel 4? ¿Tomar algo del espacio? David quedó momentáneamente aturdido. Pronto se dio cuenta de que en ese momento su habilidad espacial había alcanzado el mismo nivel que el sistema. En otras palabras, su habilidad espacial se había vuelto mucho más fuerte. Después de comprender esto, David miró el mensaje tomar cualquier cosa del espacio en el panel y asintió con satisfacción. Literalmente, esta habilidad era muy conveniente para él, especialmente cuando se trataba de recuperar cristales raros. De repente, se escuchó un sonido desde arriba. David frunció el ceño pero no le prestó atención. Caminó hasta la ventana, acercó una silla y levantó con cuidado una esquina para ver la luz roja aún intensa del exterior, como si no hubiera señales de que se apagara. Abraham, ¿qué es? El hombre miró la situación fuera de la ventana y preguntó confundido. Abraham agarró con fuerza su bastón, mirando nerviosamente la luz roja del exterior. Cierra las cortinas.
Nadie puede salir hoy sin mi permiso. Tan pronto como terminó de hablar, Danny, sosteniendo una paleta, intervino. Pero Mónica salió esta mañana. ¿A dónde fue Mónica? Abraham frunció el ceño y preguntó. Danny respondió casualmente, ella fue con David. Al escuchar el nombre de David, la frente de Abraham se relajó lentamente y dijo, si ella está con David, entonces está bien. Ustedes dos quédense aquí y no salgan. Después de hablar, Abraham se reclinó en la silla detrás de él. El hombre se acercó y dijo, Abraham, no entiendo. ¿Por qué Mónica está segura cuando está con David? Antes de que pudiera terminar la frase, Abraham lo miró ligeramente y respondió, porque él tiene el poder. El hombre guardó silencio al oír las palabras de Abraham. Después de unos segundos, asintió y regresó a su habitación. Danny se sentó en el sofá, observó la figura del hombre que se alejaba y sonrió. El hermano está enojado otra vez. Siempre se enoja cuando se trata de David. Al decir eso, Danny echó la cabeza hacia atrás y miró a Abraham, que había cerrado los ojos. Abraham, ¿David es realmente más fuerte que mi hermano? Creo que es simplemente astuto. Al escuchar las palabras de Danny, Abraham no dijo una palabra. Cerró los ojos, dormido o despierto. Danny miró a Abraham en silencio durante unos segundos. Luego se enderezó y continuó comiendo la paleta que tenía en la mano. De vuelta en la habitación, David se dio cuenta de que Brian y Lily no habían estado haciendo mucho estos últimos 2 días, así que fue a la habitación de Arnold para preguntar por ellos. Cuando Arnold escuchó a David preguntar por los dos, pensó por un momento y dijo, han estado dentro de la habitación todos estos días. Incluso una comida solo necesita una porción. Sí, no sé qué han estado haciendo, añadió Arnold. Había sentido curiosidad por saberlo, pero recordó la advertencia de David y decidió dejarlo pasar. Sabía que si algo salía mal, David sería quien limpiaría el desastre. El mundo ya era bastante caótico y no quería causarle más problemas a David. Al escuchar las palabras de Arnold, David supo que estos dos tipos todavía estaban tratando de jugar la carta de la simpatía. Entonces pensó por un momento, sonrió y caminó hacia la puerta de su habitación. Extendió la mano y llamó a la puerta, toca, toca, toca. Al escuchar los golpes, Brian inmediatamente saltó del sofá de la habitación y rápidamente ató a Lily en la esquina con una cuerda. Actúa con lástima más tarde. Esta vez debemos hacer que David caiga en la trampa pase lo que pase. Mientras ataba las manos y los pies de Lily, Brian le dio instrucciones. Lily asintió y una expresión de miseria apareció en su rostro. Al escuchar la débil conversación dentro de la habitación, David levantó el pie sin dudarlo y pateó la puerta. Estallido. David derribó con fuerza la puerta y entró. Brian, que estaba parado frente a Lily, se dio la vuelta al escuchar el sonido. Al ver la escena ante él, David sonrió con complicidad. No esperaba que estos dos fueran tan dedicados, siempre preparados con accesorios para su actuación. Tan pronto como Lily vio entrar a David, intentó desesperadamente gritar pidiendo ayuda. Sin embargo, Brian le había amordazado la boca con un paño, lo que le impedía hablar con claridad. En ese momento, Brian miró a David con frialdad y dijo, nuestro negocio no te concierne. Esto era parte del plan calculado de Brian para revertir la situación. Oh. David escuchó las palabras de Brian y asintió en silencio. ¿Preocupado? Si estuviera preocupado, no estarías vivo en este mundo. No lo olvides, ni siquiera eres digno de ser mi oponente. David lo miró con desdén, al mismo tiempo miró por la ventana. El ruido de antes ya había atraído a un número considerable de zombies. Brian estaba claramente enfurecido por las palabras de David. No había podido tener éxito frente a David durante todo este tiempo, y su ira reprimida le hizo odiar a David aún más. Ahora, al escuchar las palabras de David, no pudo contenerse más. Te lo dije, nuestro negocio no es de tu incumbencia. Brian le gritó a David y le señaló con el dedo. Esta acción enfureció completamente a David. Nunca le había gustado que otros le señalaran, así que sacudió la cabeza con impotencia, rápidamente sacó su cuchillo corto de aleación y corrió hacia Brian como una ráfaga de viento. Tú. Brian miró a David con incredulidad y, al momento siguiente, se desplomó en el suelo como un charco de barro. Claramente, David acabó con su vida con un solo cuchillo.
Mientras Lily veía morir a Brian frente a ella, tembló incontrolablemente. Este resultado fue completamente inesperado para ambos. En ese momento, los sonidos de la lucha, combinados con el olor de la sangre de Brian, atrajeron a una gran cantidad de zombies hacia su ubicación. Capítulo 96. La luz roja nunca cesa. El zombi abrió su boca manchada de sangre, revelando dientes aterradores y dentados que hicieron que Lily instintivamente retrocediera asustada. No podía entender por qué David, en ese momento, todavía no se había dado vuelta para mirarla. Lo que ella no sabía era que David estaba parado justo detrás de la pared cercana. Los zombies subían lentamente las escaleras y David no podía retirarse por completo. Afortunadamente, estos zombies no estaban apuntando a él, por lo que permaneció en silencio apoyado contra la pared. Cuando Lily dejó escapar un grito a su lado, los zombies entraron corriendo a la habitación donde estaban. El grito no duró mucho, pero en esos pocos segundos, Lily ejerció todas sus fuerzas para gritar. Después de aproximadamente medio momento, el sonido de los zombies se desvaneció lentamente. David se asomó con cautela y suspiró aliviado. Los zombies se habían ido, dejando solo la puerta parcialmente abierta de Brian y Lily balanceándose hacia adelante y hacia atrás. David dejó escapar otro suspiro y caminó hacia adelante. La puerta estaba cubierta de manchas de sangre reciente. Sacó su cuchillo de combate de aleación, preparado para cualquier situación inesperada. Colocó una mano en el área dentro de la habitación que no estaba salpicada de sangre, ejerció una fuerza suave y la puerta se abrió lentamente. Una vez que la habitación quedó completamente revelada, la escena en el interior fue nauseabunda. Los cuerpos de Brian y Lily no estaban a la vista, probablemente se habían unido a la mayoría de los zombies y se habían ido. Si tenía suerte, podría ver sus apariencias transformadas en futuras cacerías de zombies. El suelo dentro de la habitación estaba salpicado de sangre por todas partes, no se podía encontrar un lugar limpio. Entre la sangre se mezclaron numerosos mechones de cabello. Además, David pudo ver una repugnante mezcla de fragmentos de carne y sangre. Incluso David se sintió un poco incómodo al presenciar esta escena. Justo cuando David se dio la vuelta, se encontró con la mirada de Mónica. Mónica se quedó allí tranquilamente, con tacones altos y cruzada de brazos. David se frotó la frente y preguntó, ¿cómo llegaste hasta aquí? Mónica miró a David y se sacudió el pelo. ¿Qué pasa? ¿Alguna objeción? David sonrió levemente. Naturalmente, conocía la fuerza de Mónica como mujer formidable, pero tampoco le prestó mucha atención. La razón por la que preguntó fue para evitar que ella le causara problemas innecesarios aquí. Durante la batalla del fin del mundo, las mujeres a veces solo servían para distraer a la gente. ¿Quién diría que Mónica sería tan arrogante, aparentemente llena de confianza en sus habilidades? David la miró, sus labios se curvaron con un toque de diversión, y luego chasqueó ligeramente la lengua y se alejó con las manos en los bolsillos. El resplandor rojo del cielo ya había disminuido significativamente y el sol estaba emergiendo lentamente. A juzgar por la situación, el resplandor rojo probablemente desaparecería por completo en una hora. Mónica estaba en el pasillo, mirando el cielo cambiante. Después de dudar por un momento, ella todavía habló. Abraham dijo que este resplandor rojo no desaparecerá. Hace poco, Mónica había informado sobre este asunto y habían llegado a esta conclusión. No le preocupaba quedarse aquí indefinidamente, más bien, la repentina aparición del resplandor rojo le pareció muy peculiar. ¿No desaparecerá? David miró a Mónica con confusión. De las palabras de Mónica, captó una palabra clave crucial. Nunca había oído hablar de esta persona llamada Abraham. ¿Es Abraham tu líder? Preguntó David, cuestionándola. Mónica giró la cabeza, lo miró y permaneció en silencio antes de bajar las escaleras. Qué mezquino de tu parte esperar que sea parte de la organización sin siquiera decirnos eso, refunfuñó David mientras bajaba las escaleras. Mientras David bajaba las escaleras, de repente vio una figura familiar. Fue el hombre el que fue iluminado con luz roja y no reaccionó. La diferencia esta vez fue que el hombre llevaba un sombrero, que estaba tan bajado que solo se podía ver un atisbo de su barbilla, como si lo hubiera hecho intencionalmente.
Las manos del hombre colgaban a los costados mientras bajaba lentamente los escalones y se agachaba. La habitación de Arnold estaba en este piso y Mónica ya había salido de las escaleras. Por alguna razón, cuando David vio la apariencia del hombre, sintió una sensación de alerta. No podía permitir que el hombre saliera directamente de la escalera. Aprovechando la situación, David continuó bajando unos pasos más. Justo cuando el hombre pasaba junto a David, una voz baja llegó a sus oídos. La luz roja nunca cesará, golpear. El corazón de David tembló y rápidamente se giró para mirar al hombre. Sus ojos se encontraron. Al segundo siguiente, el hombre levantó lentamente la mano. Su mano no era como la de una persona normal, parecía una rama marchita, de la que solo quedaban piel y huesos. Se levantó ligeramente el sombrero, dejando al descubierto su rostro con círculos oscuros bajo los ojos. Inmediatamente después, el hombre miró a David y abrió levemente los labios. Antes de que pudiera hablar, ambos escucharon pasos. El rostro del hombre cambió, cerró la boca con fuerza, le dedicó a David una sonrisa misteriosa, volvió a bajarse el sombrero y se dio la vuelta. «Espera». David dio un paso adelante, pero antes de que pudiera atrapar al hombre, la voz de Duke llegó desde atrás. «¿Qué estás haciendo aquí?» Duke miró a David y le interrogó. Al mismo tiempo, el hombre acababa de pasar junto a Duke y seguía subiendo las escaleras. Al ver la figura del hombre, David frunció el ceño y aceleró el paso. De repente, un pensamiento pasó por la mente de David. ¿Podría ser que la luz roja tuviera algún efecto potenciador en ese hombre? Perdido en sus pensamientos, Duke se acercó y tocó el hombro de David. ¿Qué estás pensando? Vuelve. Los zombis están viniendo, Duke le recordó en voz baja, aunque tenía la mirada baja, seguía de cerca a los zombis que se acercaban. David no terminó de hablar, solo miró a Duke ligeramente y se alejó. Los dos regresaron a la habitación donde casi todos estaban presentes, excepto Cola y Xiaowei. ¿Por qué estamos todos reunidos aquí? David entró en la habitación y preguntó desconcertado. Arnold miró a todos y preguntó, David, ¿qué debemos hacer con Brian y Lily? Arnold conocía muy bien el comportamiento anormal de los dos, y ahora la situación a su alrededor se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Por la seguridad de todos, sintió que tenía que revelar todo sobre los dos. David entendió las palabras de Arnold, asintió y dijo casualmente, Brian ya está muerto. En cuanto a Lily, creo que seguirá conspirando contra nosotros. Al escuchar las palabras de David, las personas presentes quedaron atónitas momentáneamente, pero luego sus expresiones volvieron a la normalidad. A sus ojos, la muerte de Brian era merecida y Lily se había provocado su propia desgracia. Al escuchar lo que dijo David, David reveló las acciones que habían tomado en los últimos 2 días y sus intenciones. Maldita sea, no esperaba que pagaran su amabilidad con enemistad. Sí. Fue David quien lo salvó en primer lugar. La mente humana es muy compleja. Gracias al oportuno descubrimiento de David, de lo contrario estaríamos en una situación terrible a causa de ellos. El grupo comenzó a discutir indignado, mientras Sally se sentaba al lado de David, sosteniendo su mano con fuerza y su expresión llena de ira. Si no fuera por David, probablemente se habrían convertido en supervivientes errantes del apocalipsis, o incluso habrían muerto. En ese momento, Mónica se acercó a la ventana cerca de la puerta y levantó la cabeza para mirar dentro de la habitación, donde las cortinas no estaban completamente cerradas. Cuando vio la escena ante sus ojos, quedó petrificada al instante. Sin dudarlo, gritó en voz alta a la gente en la sala, «¡Corran!». Capítulo 97. Encuentro con zombis mutados afectados por la luz roja, correr. Con un fuerte grito de Mónica, rápidamente abrió la puerta y salió corriendo, ágil y rápida. El corazón de David dio un vuelco al sentir también una fuerte presencia en ese momento. Sin dudarlo, inmediatamente se hizo cargo de todos y los instó a correr. Las personas dentro de la habitación finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal y corrieron hacia la puerta. Justo cuando la última persona, Arnold, salió corriendo, se escuchó un fuerte ruido desde el interior de la habitación. Parecía como si algo hubiera roto la ventana y hubiera entrado corriendo. David tomó un cuchillo corto de aleación y se acercó a la puerta. Cuanto más se acercaba, más pesado y claro se volvía el sonido de la respiración en sus oídos. Algo había entrado.
Volvió la cabeza y miró a Mónica. Mónica frunció el ceño con fuerza, ya agarrando un arma de 7 puntas, en estado de alerta por todo el cuerpo. Aunque solo se había enfrentado a esta mujer 3 veces, dada la situación actual, sabía que no era una broma. Sally ya se había acercado al lado de David. Miró a Mónica a su lado y levantó la mano, provocando que varios relámpagos de color púrpura saltaran de sus dedos. El relámpago parpadeó y pareció poderoso. Mónica se sorprendió un poco pero siguió mirando con cautela hacia adelante. David también apretó con más fuerza el cuchillo corto de aleación y montó guardia junto a Sally. Justo cuando todos estaban tensos, se escuchó un crujido desde el interior de la habitación, indicando movimiento. David giró la cabeza y agitó la mano hacia Arnold. Arnold asintió y siguió adelante, dándole palmaditas en el hombro a Duke antes de caminar con Sophie hacia atrás. Esta vez, Arnold entendió muy bien el silencio de David. Inmediatamente después, David bajó la mirada, le dio unas palmaditas en el hombro a Sally y señaló la habitación. Su significado tácito era que Sally abandonara este lugar primero. Después de todo, no sabían qué tipo de monstruo había frente a ellos y él tenía que proteger la seguridad de Sally. Sally miró a David y luego a Mónica, que estaba a su lado. Ella negó resueltamente con la cabeza. David esbozó una sonrisa impotente, sabiendo que Sally se estaba poniendo terca con Mónica. Decidió no decir nada más, simplemente bajó la cabeza y en voz baja le dijo que tuviera cuidado. Sally asintió y el relámpago púrpura en sus dedos comenzó a serpentear. David tenía gran confianza en las habilidades de Sally. Como electrocinética de tercer nivel, era capaz de enfrentarse a la mayoría de los zombies. Mónica observó esta escena y arqueó una ceja. En ese momento, una mano repentinamente salió de la habitación y agarró el marco de la puerta. El corazón de Mónica tembló, incapaz de reaccionar a tiempo. Justo cuando la mano estaba a punto de alcanzarla, David levantó el cuchillo corto de aleación y lo atacó ferozmente. Al instante, una mano gravemente descompuesta fue cortada y cayó al suelo. Entonces Sally conjuró un rayo en el aire, reduciéndolo directamente a cenizas. Mónica finalmente dio un suspiro de alivio y su mirada hacia Sally se volvió seria. No esperaba que los reflejos de Sally siguieran el ritmo de David y que su fuerza pareciera estar a la par con la suya. En ese momento, Arnold había llevado a todos a cerrar la habitación, dejando solo a David, Sally y Mónica en el pasillo. Los graves gruñidos de los zombis resonaban de vez en cuando. David ya se había dado cuenta de que el zombi se acercaba a la puerta. Continúa con mi ataque más tarde y desata tu rayo. David le susurró a Sally. Sally asintió con una sonrisa. Entonces David se volvió hacia Mónica y le dijo, esta vez luchemos lado a lado. Déjame ver tu fuerza. Mónica se frotó el brazo y le levantó una ceja a David, insinuando que debería simplemente mirar. Entonces los tres continuaron esperando en la puerta la aparición del zombi. Pero el zombi parecía estar jugando al escondite con ellos. Después de más de 10 minutos, todavía no había señales de ello, lo que instantáneamente hizo que David frunciera el ceño. Si esto continuara, no sabrían la ubicación del zombi y no podrían lanzar un ataque efectivo. Mónica tomó una decisión audaz. Rápidamente metió la mano en la habitación, intentando llamar la atención del zombi escondido. David observó sus acciones, agarrando con fuerza el cuchillo corto de aleación que tenía en la mano. Antes de que Mónica pudiera retraer completamente su mano, el zombi dentro de la habitación de repente asomó su cabeza. Cuando vio a Sally y David, se quedó con la boca abierta. Te encontré. Todo el cuerpo de David se puso rígido. En el momento en que el zombi levantó la mano, rápidamente abrazó la cintura de Sally y rápidamente la empujó. Cuando David permaneció firme en el pasillo, sosteniendo a Sally, el zombi ya había salido y su mano había creado un gran hoyo donde acababan de estar. Este zombi acaba de hablar. Sally lo miró fijamente con incredulidad, sin esperar que un zombi pudiera hablar y que sonara con tanta fluidez, casi como un humano normal. David observó al zombi de cerca. No parecía diferente de un zombi común y corriente, pero después de experimentar la luz roja, su tamaño había aumentado varias veces. Era incluso más alto que la entrada de la habitación. Este zombi no es de bajo rango, ten cuidado, susurró David. Era más que simplemente no de bajo rango. La etapa de este zombi parecía haber mutado por segunda vez además de ser un zombi mutado.
De lo contrario, ¿cómo podría hablar? Como podría atacar de repente, era bastante problemático tratar con un zombi inteligente. El zombi miró a la pareja que parloteaba frente a él, imitando la apariencia de los humanos, y se lamió los labios. Comida, comida. Murmuró, luego, en el siguiente segundo, cargó hacia la posición de David y Sally. Ataque. David les gritó a Jon y Sally. Inmediatamente, convocó su armadura y empuñó la espada de guerra de aleación, bloqueando firmemente el ataque del zombi con su mano. Grieta. Sally levantó la mano y un rayo deslumbrante apareció sobre la cabeza del zombi. Su mirada estaba decidida mientras enfocaba su conciencia, golpeando rápidamente al zombi con varios rayos. ¡Ah! El rayo cayó sobre el zombi, haciéndolo gritar de dolor y retrocediendo unos pasos. Las áreas donde el rayo golpeó su cuerpo emitieron volutas de humo quemado. Iluminación. El zombi tocó las zonas doloridas y rugió de ira. Se giró y miró a Sally. Al momento siguiente, el zombi corrió hacia adelante. ¡Oh, no! David rápidamente abrió una grieta espacial al lado de Sally y usó la telequinesis para empujarla hacia adentro. Sally solo sintió una fuerza empujándola, y cuando apareció de nuevo, se encontró dentro de la habitación. Salida. Arnold miró sorprendido la repentina aparición de Sally frente a él. Luego, como si se diera cuenta de algo, rápidamente preguntó, ¿qué está pasando afuera? Mientras tanto, Sally se quedó quieta, mirando alrededor de la habitación. ¿Cómo terminó siendo enviada aquí directamente? Las habilidades de David volvieron a subir de nivel. Fuera de la habitación, David vio desaparecer a Sally y dejó escapar un suspiro de alivio. Solo estaba probando suerte, pero inesperadamente, sus habilidades también habían avanzado con la llegada del cuarto nivel. ¿Dónde está ella? El zombi se enojó aún más cuando vio a la persona desaparecer. Al momento siguiente, desapareció y reapareció detrás de David a una velocidad increíble. ¡Ey! Mónica, que había estado esperando una oportunidad, levantó su arma y rápidamente apuntó al zombi detrás de David, apretando el gatillo. Estallido. La bala alcanzó con precisión el ojo del zombi. ¡Ah! El doloroso grito del zombi llegó detrás de David. David rápidamente se dio vuelta, mirando ferozmente al zombi en agonía. Podía sentir que el aura y las reacciones de este zombi eran diferentes a las normales y eran incluso más rápidas. ¿Será este el segundo despertar del zombi? Aprovechando el dolor del zombi, David rápidamente se distanció de él. El corredor no era apto para una batalla feroz. Si las cosas empeoraran, todo el edificio podría colapsar, pero afuera. David miró hacia el cielo. Sus pupilas se dilataron. ¿Cuándo desapareció la luz roja? Cuando el zombi se recuperó, y antes de que volviera a desaparecer, David salió corriendo mientras gritaba, baja y pelea. Con eso, Mónica vio a David saltar directamente desde el pasillo. Afortunadamente no era un piso alto. Además, considerando la condición física actual de David, saltar desde el pasillo no fue ningún problema para él. David aterrizó y rodó con el impulso antes de levantarse rápidamente. Volvió la cabeza y Mónica hizo lo mismo, saltando con cuidado desde el balcón. Capítulo 98. Eres un Arsenal móvil. David miró la apariencia relajada de Mónica y no pudo evitar sentir algunas dudas en su corazón. ¿Qué hizo esta persona antes del brote zombie? La gente común no podría tener tales habilidades. Mónica notó que David la observaba y frunció el ceño. Luego su mirada se posó en el zombi detrás de David. Levantó la mano, apuntó y apretó el gatillo. Una serie de movimientos fluidos y suaves. David se dio la vuelta y miró al zombi cuyo ojo izquierdo había sido golpeado en el piso de arriba, pero ahora estaba completamente ileso. Frunció el ceño, preguntándose qué clase de zombi sobrenatural era este. Justo cuando estaba pensando, el sistema inmediatamente le dio una respuesta: timbre. Se detectó un cristal de cada uno de los atributos de metal y defensa. ¿Atributos de metal y defensa? Los ojos de David se iluminaron. El atributo del metal por sí solo ya era valioso. Y ahora había un atributo de defensa adicional. Fue como añadir riqueza a la riqueza y la guinda del pastel. David se lamió los labios secos,
tocó la espada de guerra de aleación que tenía en la mano y vio el brillo en los ojos del zombi. Cuando el zombi estaba a punto de lanzar un ataque, David curvó los labios, los apretó ligeramente y sostuvo varias espadas espaciales en su mano. Luego, levantó la otra mano y abrió una grieta espacial junto a él. Disparó todas las espadas espaciales a la grieta, vaya. Cuando las espadas espaciales reaparecieron en su línea de visión, ya habían salido disparadas detrás del zombi. El zombi sintió un escalofrío a sus espaldas y rápidamente se dio la vuelta. Al ver varias espadas espaciales acercándose a él, abrió mucho los ojos. Mientras intentaba esquivar rápidamente, evitó por poco una o dos espadas espaciales, pero el resto de las espadas perforaron directamente su cuerpo. Ah. Los ojos del zombi estaban llenos de venas inyectadas en sangre. De repente aparecieron garras afiladas en sus manos y, al segundo siguiente, desapareció de su posición original. David sintió un escalofrío detrás de él e instintivamente abrió una grieta espacial para precipitarse hacia ella. En el momento en que entró, las garras del zombi apenas lo alcanzaron. Cuando David apareció en el siguiente lugar, la figura del zombi se movió nuevamente. Se teletransportó una vez más detrás de David, aparentemente sin fin. Esquivó por poco las garras del zombi y saltó a un lugar cercano. El zombi rugió y rápidamente cargó hacia él nuevamente. ¡Ey! Mónica gritó nerviosamente, continuamente apretando el gatillo y disparando a la cabeza del zombi, bang bang bang. Si algo le sucediera a la persona que la organización quería en sus manos, sería problemático. Varias balas impactaron en la cabeza del zombi, pero no le causaron ningún daño. La cabeza del zombi, en ese momento, estaba tan dura como el hierro, bloqueando las balas. El sonido de las balas cayendo al suelo llegó a los oídos de David y su mirada se dirigió al arma en la mano de Mónica. El zombi ya estaba cargando hacia ellos. David lo regañó y entró en la grieta espacial una vez más. Cuando salió, apareció una caja con equipo militar a su lado. Se volvió hacia Mónica y le dijo, «Todo está aquí, depende de ti». Dicho esto, cuando el zombi estaba a punto de alcanzarlos, David abrió una grieta espacial y entró en ella. La atención del zombi estaba completamente centrada en David y no se dio cuenta de las cosas que había movido. David llevó deliberadamente al zombi a un lugar distante, mientras Mónica se acercaba con cuidado a la caja de equipo militar que David había sacado. Mónica vaciló un momento mientras miraba la caja desde fuera. Pero cuando abrió la caja de suministros militares frente a ella, se quedó sin palabras. En el interior había armas de fuego e incluso granadas de mano. Mónica los miró y tragó nerviosamente. No pudo evitar preguntarse si esta persona era un arsenal andante. Volvió la cabeza y miró a David, que estaba controlando a los zombis, y se quedó sin palabras. Mónica tomó silenciosamente un rifle, apuntó a la espalda del zombi y disparó. ¡Ban! ¡Ban! El sonido del rifle era mucho más fuerte que el de una pistola. Y el rifle tenía mucho mayor poder. Los disparos alcanzaron al zombi y le causaron daños. Las balas penetraron el cuerpo del zombi. Sin demora, Mónica rápidamente agarró una granada de mano, sacó el seguro con los dientes y la hizo rodar hacia los pies del zombi. ¿Qué diablos? ¿Esta mujer está ignorando mi vida? David vio cómo la granada de mano rodaba hacia él y su corazón temblaba. Instintivamente, David se dio la vuelta, abrió hábilmente una grieta espacial y corrió para salvar su vida. En el momento en que desapareció la grieta espacial de David, el zombi reaccionó. Justo cuando estaba a punto de irse, la granada de mano a sus pies explotó. Estallido. La granada de mano explotó. El zombi ni siquiera tuvo oportunidad de gritar, todo su cuerpo fue destrozado. Había una marca negra en el suelo donde había explotado la granada. Cuando David salió de la grieta espacial, fue testigo de la escena. Dejó escapar un largo suspiro y miró los dos cristales en el suelo, recogiéndolos. Obtuviste un cristal mediano, la probabilidad de golpe crítico aumentó en un 100%. Felicitaciones, obtuviste 100 cristales medianos. Atributo, metal. Obtuviste un cristal mediano, la probabilidad de golpe crítico aumentó en un 100%. Felicitaciones, obtuviste 100 cristales medianos. Atributo, defensa. Al escuchar las indicaciones del sistema, David sonrió satisfactoriamente.
Miró hacia el suelo oscuro y exclamó, había incluso granadas de mano. Esos tipos en la armería realmente estaban llenos de riqueza. Mónica se acercó sosteniendo el rifle. Miró a David con indiferencia. Esta era la primera vez que se encontraba con un zombi tan poderoso. No esperaba que al final fuera destruido por una de las granadas de mano de David. Mónica se pellizcó la frente y reflexionó un momento antes de preguntar, ¿venden estos? David volvió la cabeza y la miró. Vender. Sus ojos se iluminaron al pensar en otra forma de obtener recompensas de cristal. A organizaciones como la que pertenecía Mónica no deberían faltarles cristales de habilidad, ¿verdad? Con eso en mente, David se aclaró la garganta ligeramente y dijo, se pueden vender, pero el precio depende de si puedes pagarlo. Mónica asintió con calma y respondió, no debería haber ningún problema con el precio. Al escuchar esto, David no pudo evitar sonreír. Después de decir algunas palabras, el rostro de Mónica se ensombreció. Después de dudar por un momento, Mónica dijo, necesito discutir esto con mis colegas. David sonrió, será mejor que regreses antes de que haya un semáforo en rojo. Dicho esto, miró hacia el cielo. El cielo estaba en calma, la luz roja se había ido, con el sol colgando alto. Mónica asintió, le entregó el rifle a David y se giró para irse. Al observar la figura de Mónica alejarse, una leve sonrisa se formó en la comisura de la boca de David. Ella podría ser su principal cliente. Si mantuviera una relación de cooperación a largo plazo con ella, sus recursos en el apocalipsis podrían volverse cada vez más abundantes. Capítulo 99. Haz una solicitud exorbitante. Todavía quedan muchas armas en el espacio. El equipo de David es pequeño y, naturalmente, no necesita tantas armas. Es mejor venderlos y ganarse la vida más cómodamente. De lo contrario, estas armas simplemente acumularán polvo en el espacio de David. Después de que Mónica se fue, David no se quedó abajo por mucho tiempo. La luz roja acababa de desaparecer y probablemente ya había muchos zombis despiertos y mejorados. Si se quedaba abajo, más zombis mutados vendrían a buscarlo para disfrutar de una comida sabrosa. Golpe, golpe. David regresó al frente de su habitación y llamó a la puerta. Soy yo, dijo con calma. David se dio vuelta y miró el estado de la habitación detrás de él. El zombi ya había destrozado la puerta y el umbral estaba en ruinas. Aprovechando que nadie venía a abrir la puerta, David entró en la habitación. El interior también era un desastre, con muebles y techos destruidos. Dentro de la casa estaba la comida que David había traído para la familia de Arnold. Justo cuando él entró, Sally abrió la puerta. David. Sally miró la espalda de David y asomó la cabeza con cautela, mirando a su alrededor vacilante antes de finalmente salir. Siguió la espalda de David y entró en la casa. Tan pronto como entró, quedó atónita por el desorden frente a ella durante unos segundos. Después de que David entró a la casa, entró directamente en la habitación con un objetivo claro en mente. Cuando vio la comida intacta, usó su telequinesis para recoger toda la comida en su espacio. La habitación ya no se podía salvar, pero al menos los objetos seguían allí. No fue una pérdida total, pero fue una lástima que su casa quedara arruinada. Al pensar en ello, David suspiró y se dio la vuelta, solo para encontrarse con la mirada de Sally. Golpear. El cuerpo de David tembló y puso su mano sobre su corazón. ¿Cuándo viniste? Sally miró la reacción de David y se rió entre dientes, tapándose la boca. David nunca esperó que ella lo asustara. Sally observó la reacción de David con deleite y la encontró incluso divertida. Y David, al verla así, dijo impotente, deja de reírte. No podemos quedarnos aquí. Volvamos primero. Mientras hablaba, caminó hacia adelante, tomó la mano de Sally y salió. Al salir, notaron que la puerta estaba abierta. David volvió la cabeza y miró a Sally. La mirada de Sally parecía algo nerviosa y rápidamente bajó la cabeza. Después de entrar a la casa, David cerró la puerta detrás de ellos. David, ¿estás bien? Arnold vio a David y rápidamente se acercó, con el rostro lleno de preocupación. David negó con la cabeza. Estoy bien. Al escuchar las palabras de David, Arnold lo miró de arriba abajo y, tal como dijo David, no había heridas en su cuerpo. Arnold exhaló un suspiro de alivio.
Te lo dije, David no podría tener ningún problema. Arnold sonrió y miró a Sophie, pero antes de que Sophie pudiera hablar, Duke, que estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados, habló primero. Arnold, no estabas así ahora. Estabas muy preocupado por la condición de David y dijiste que quería salir y ayudar. Cuando terminó de hablar, las orejas de Arnold se pusieron rojas, reprochándole, ¿tú, cómo pudiste sacar a relucir mi negocio? Duke tiró de la comisura de su boca, se encogió de hombros y miró casualmente a David antes de girar la cabeza. David, al observarlos a los dos, sonrió y dijo, dejen de perder el tiempo, es posible que necesitemos encontrar una nueva base pronto. Los acontecimientos recientes han sido abrumadores y este edificio ya está al borde del colapso. No importa cuán resistente sea el edificio, es posible que no resista los implacables ataques de los zombies. ¿Una nueva base? Arnold cuestionó con voz desconcertada. David lo miró y asintió. Inmediatamente después, Duke apoyó su cabeza con ambas manos y dijo, en esta situación, ¿cómo vas a encontrar una casa intacta? Tanto los edificios como las casas han sido destruidos por los zombies. David quería guiar a todos a encontrar una nueva base, pero no es tan fácil. Además, el brote zombie es inminente. Si no encuentran una nueva base antes de eso, es posible que no puedan resistir el brote que se avecina. David reflexionó por un momento y su mirada se volvió solemne. Lo resolveré, así que no te preocupes. Duke miró a David sin decir nada y miró en silencio por la ventana. ¿Has vuelto? Un hombre giró la cabeza y vio a Mónica, que acababa de entrar a la habitación, y dijo en voz baja. Mónica hizo un sonido de reconocimiento y preguntó, ¿dónde está Abraham? Necesito hablar con él. Mónica miró la mecedora vacía con confusión. Abraham nunca sale de la habitación, entonces ¿por qué no está aquí cuando regresó hoy? Antes de que el hombre pudiera responder, Danny habló primero. ¿Abraham? Tan pronto como la luz roja de afuera desapareció, salió, probablemente regresó por un tiempo. Volvió. Mónica estaba un poco sorprendida. Abraham ha estado con ellos durante mucho tiempo y nunca se ha apartado de su lado. Ahora que Abraham se ha ido, indica que algo grave ha sucedido. Pero sin Abraham, no hay manera de discutir el asunto concerniente a David. Mónica frunció el ceño. El hombre la miró y le preguntó, ¿qué pasó? Mónica giró la cabeza y miró al hombre a los ojos. Después de dudar por un momento, decidió hablar. Ese tipo de antes tiene armas. ¿Armas? Exclamó Danny, levantándose incrédulo. Miró a Mónica con expresión de incredulidad. ¿Realmente tiene armas? Mónica le dirigió una mirada desdeñosa y siguió hablando con el hombre. Mencionó que está dispuesto a vendérnoslos, pero el precio. Mónica vaciló por un momento. Porque el precio que David citó fue simplemente escandaloso, el hombre dijo, pero adelante, dímelo. Mónica asintió y respondió, dice que necesita 10.000 cristales primarios de nuestra parte a cambio de una caja de armas. Al escuchar esto, Danny roció el agua que estaba bebiendo de su boca. ¿10.000? El hombre giró la cabeza y lo miró fijamente. Danny tragó saliva y cerró la boca. El hombre mantuvo la calma y preguntó, ¿hay lugar para la negociación? 10.000 definitivamente no es un número pequeño. Es casi irreal para ellos reunir 10.000 cristales primarios tan rápidamente. David está siendo extremadamente exigente. La mirada del hombre se desvió, ajustándose las gafas en el puente de la nariz. No he preguntado todavía, habló Mónica. El hombre asintió y dijo, entiendo. Abraham aún no sabe nada de esto, pero creo que puedo hablar con él y ver si podemos conseguir una cantidad menor. ¿Por qué vuelve a aparecer la luz roja? Danny se paró junto a la ventana y de repente exclamó. Capítulo 100. La luz roja reaparece. Danny miró la escena fuera de la ventana y expresó su confusión. La luz roja simplemente desapareció y ahora ha vuelto. El hombre y Mónica intercambiaron miradas al escuchar sus palabras, luego ambos se levantaron y caminaron hacia la ventana. Levantaron una esquina de la cortina y, efectivamente, era como lo describió Danny. Fuera de la ventana, el sol que solía colgar en lo alto del cielo e iluminar el suelo ahora estaba cubierto por una luz roja. Todo el suelo estaba bañado por un espeluznante resplandor rojo, lo que los hacía estar más alerta. Los ojos de Danny se iluminaron mientras miraba por la ventana.
Abajo, había alguien que parecía imperturbable ante la luz roja y salió. Tan pronto como la luz roja tocó su cuerpo, inmediatamente estalló en llamas. Comenzó con sus hombros, luego se extendió a toda la parte superior e inferior de su cuerpo, hasta que las llamas ardientes lo envolvieron por completo. Ah. La persona dejó escapar un grito antes de morir y finalmente se convirtió en un zombi. Los humanos bajo la luz roja parecían estar maldecidos por algún tipo de mal. Incluso la muerte se convirtió en un lujo, ya que solo podían transformarse en cadáveres en descomposición. Danny dejó caer la cortina y miró a los dos que todavía miraban por la ventana. Se cruzó de brazos y caminó hacia el sofá, abriendo una bolsa de patatas fritas. Al escuchar el sonido, Mónica se volvió para mirarlo y dijo, ¿cuál es la situación? Solo tú puedes comer. Danny se llevó un chip a la boca y se rió entre dientes. El cuerpo es la capital para la supervivencia. Antes de que Mónica pudiera responder, el hombre le dio unas palmaditas en el hombro y negó con la cabeza. Luego susurró, es posible que haya que retrasar el asunto de las armas de fuego por un tiempo. No podemos salir mientras persista la luz roja. Con esas palabras, Danny intervino, sí, Abraham nos dijo que nos quedáramos quietos cuando apareciera la luz roja antes de irse. El hombre asintió hacia el resplandor rojo y Mónica se giró para sentarse. Se sentó en la cama, cruzó las piernas, la mirada distante y perdida en sus pensamientos. Mientras tanto, afuera de un edificio, antes de que la luz roja iluminara el área, Abraham ya había entrado al edificio. Abraham se dio la vuelta, miró el cielo carmesí y frunció el ceño. Luego, se apoyó en su bastón, sacó una pequeña tarjeta y la pasó por el lector de tarjetas junto a la puerta. Goteo. El lector de tarjetas emitió un leve sonido. Con un clic, la puerta giratoria del edificio empezó a funcionar. Abraham siguió la puerta giratoria y entró. David, esta luz roja. Arnold también notó la luz roja fuera de la ventana. ¿La luz roja? David hizo una pausa por un momento y luego se acercó apresuradamente. Levantó la cortina y quedó impactado por la vista fuera de la ventana. De hecho, estaba la luz roja. ¿Por qué apareció de nuevo? En la era anterior, la luz roja solo aparecía una vez y su duración duraba menos de un día. Pero ahora seguía yendo y viniendo y no sabían cuándo volvería a suceder. Después de reflexionar un momento, David se dirigió a todos los presentes. Por ahora, conformarémonos y quedémonos aquí. Todos escucharon sin quejarse. David asintió y distribuyó varios cristales primarios a todos para que los absorbieran. Tan pronto como recibieron los cristales, sus ojos se iluminaron e inmediatamente comenzaron a absorberlos. Dentro de la habitación, todos, excepto Sophie, eran usuarios de habilidades. Cuando Sophie no sabía qué hacer, David sugirió, Sophie, ¿por qué no vas a ver a Arnold? Era la primera vez que Arnold absorbía cristales primarios, por lo que era bueno tener a alguien cuidándolo. Sophie asintió, con el rostro lleno de emoción, y siguió a Arnold. Cuando todos empezaron a absorber los cristales, David colocó 10 cristales primarios más sobre la mesa. Después de completar todo, David se sentó en el sofá con 20 cristales primarios frente a él. Mientras miraba los 20 cristales, se sintió un poco preocupado. Hasta ahora, los cristales espaciales no habían aparecido. Si pudiera obtener uno, tendría un efecto exponencialmente mayor. Cuando David recogió el primer cristal, la luz roja del exterior de la ventana se filtró a través de las cortinas, proyectando un tenue resplandor rojo. Al mirar la tenue luz roja en el suelo, David de repente recordó las palabras del hombre, la luz roja nunca cesa. David meditó cuidadosamente esta frase. Quería saber qué significaba. ¿Quién era esa persona y cuál era su identidad? Perdido en sus pensamientos, David se sintió afortunado de que la tenue luz roja no afectara a nadie dentro de la casa. Poco después, David comenzó a absorber los cristales uno por uno. Rápidamente absorbió los 20 cristales. Justo cuando terminaba de absorberlos, David dejó escapar un suspiro de alivio, se levantó, se estiró y luego escuchó el gemido de Duke. Hizo una pausa y se volvió para mirar a Duke. En ese momento, Duke estaba agarrándose el estómago, acurrucado en el suelo, con gotas de sudor frío formándose constantemente en su frente. Sus labios habían perdido su color normal, reemplazado por sus labios pálidos. David lo miró pero no se acercó. Caminó hacia Little Black, acarició el Little Black que lo rodeaba y sonrió.
¿Tienes hambre? Little Black pareció entender las palabras de David y saltó hacia él, la saliva casi goteaba al suelo. David sonrió y puso una docena de cristales en el plato del perro. Little Black quedó bastante satisfecho cuando se dio la vuelta y empezó a comer. David desvió la mirada y se centró en Cola. Al mirar a Cola dormida, sintió que había muchos secretos escondidos en su interior. Se acercó y colocó algunos cristales frente a él. Luego se sentó en el sofá. Después de unos momentos, cuando todos casi habían terminado, Sally fue la primera en acercarse. «He terminado», dijo Sally, con el rostro ligeramente sonrojado, mientras se sentaba junto a David. «¿Y tú? ¿Sientes algo?», preguntó David. Sally negó con la cabeza. «No he mejorado, pero me siento mucho más fuerte en términos de mi condición física general. Eso es suficiente». La condición física sigue siendo crucial. Antes de que David pudiera volver a hablar, Arnold se acercó emocionado. Se paró frente a David, lleno de emoción. «Siento una energía creciente dentro de mí. ¿Eso significa que he subido de nivel?». Con esas palabras, Arnold no podía esperar para demostrárselo a David. Rotura. Cuando Arnold se transformó, toda su ropa se abrió de golpe. Mirando a Arnold en su estado de hombre lobo, David asintió con satisfacción. La figura del hombre lobo se había hecho aún más alta. «David, ahora puedo saltar fácilmente varios pisos de altura y observar mis músculos», dijo Arnold, ejerciendo toda su fuerza, revelando un músculo desarrollado tras otro, mientras Sophie no podía evitar exclamar, «increíble». David observó y repitió, «impresionante». Al ver que todos casi habían terminado, David se levantó y trató de extender la mano y darle una palmadita en el hombro a Arnold, pero no pudo. Al ver esto, Arnold se agachó en silencio. Fin del capítulo.